de los alimentos es la clave, sobre todo para ese quiebre que implica que mucha gente suba o se profundice su situación cayendo por debajo de la línea de la pobreza. Les contábamos días pasados que, según el MONAPI, el Movimiento Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, cuando le preguntan a los pequeños y medianos empresarios respecto del orden de preocupaciones o de limitantes para generar nuevos empleos, no la ponen a la inflación como razón de ser. Está en el cuarto o quinto lugar. Pueden que estén sucediendo dos cosas con esto. O que los empresarios se acostumbraron a vivir en un modelo económico inflacionario, o que tienen manera de protegerse. Lo que no tenemos manera de protegernos somos los asalariados. En ese contexto, la cuestión de los alimentos es fundamental, porque uno no puede dejar de comprar un auto porque la inflación lo encarece permanentemente. Puede dejar de darse gustos que pueden ser considerados de segundo orden como prioridad en la vida. Lo que no podés dejar es de comer. Está en estudio la creación de una empresa nacional de alimentos. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? ¿Es posible? ¿Es viable? Bueno, escribió un artículo muy interesante sobre esta cuestión Matías Estrasorier, el director del Centro de Estudios Agrarios. Matías, ¿cómo va? Buenos días, con Florencia y Garza te saluda Guillermo Jeremía. ¿Cómo andan las cosas? Hola, buen día Florencia, buen día Guillermo. Sí, en esa andamos, en poner en discusión lo que es esta idea que de alguna manera puso sobre la agenda el secretario de Comercio Roberto Feletti, a la cual adherimos y hace 10, 15 años que venimos proponiendo y creyendo que es una de las acciones políticas que de alguna manera puede cambiar gran parte de la situación del modelo productivo de la Argentina. O sea, ahí en esta nota que menciona Guillermo, ponemos en discusión una empresa nacional agroalimentaria, le decimos nosotros, en vez de alimentaria, porque la agroalimentaria, ese concepto, trasciende solamente la producción de alimentos, sino que incluye la cadena en su contexto general, integra a otras actividades. Y lo que discutimos es dos cosas, básicamente. Una es ayornarla a estos tiempos donde la virtualidad, la digitalización son una realidad cotidiana de la vida, y que hoy una plataforma como la de Mercado Libre es contundentemente la primera plataforma, la primera instancia de comercialización con la que se encuentra cualquier ciudadano en un teléfono. Y lo segundo es que una empresa nacional agroalimentaria debe contemplar también el comercio exterior, porque eso es clave en esto que vos mencionabas recién, que es el proceso inflacionario, el famoso desacople interno de los precios de los alimentos que producimos en Argentina y que sin embargo se venden a precios de europeos o los precios que paga China. Matías, ¿cómo funcionaría? Para que lo entendamos desde el punto de vista de la lógica del mercado, una empresa agroalimentaria nacional. ¿Qué sería? ¿Que abre una fábrica, galpones? ¿Cómo está pensado eso? A ver, no hay una propuesta, está en discusión esa propuesta, está en construcción esa propuesta. Particularmente nosotros del Centro de Estudios Agrarios creemos que tiene que basarse en lo que sucede territorialmente, por un lado. O sea, nosotros tenemos un territorio federal riquísimo en alimentos, riquísimo en producción, y encima con las nuevas tecnologías hoy hay territorios inhóspitos donde era impensado hace 20 años producir con la cantidad de producción y de rentabilidad que puede tener hoy, aplicando nuevas tecnologías de riego, nuevas tecnologías de labranza, y siendo sustentable amigablemente con el ambiente también. Ahora, en cada territorio tiene otras particularidades, entonces
debemos reorganizar cada comunidad acorde a la producción que tiene, acorde a lo que puede producir y abastecer localmente, y los excedentes distribuirlo en el resto de Argentina. O sea, para graficártelo y hacerlo muy gráfico, en Mendoza, por ejemplo, la producción de leche no alcanza al 1% de los mendocinos, la producción de leche que se produce localmente. Se puede avanzar y producir un 10% de la leche que consumen los mendocinos, abaratando lo que es el costo, porque de hecho ya lo estamos haciendo. Nosotros estamos produciendo leche en unos campos en Guaymallén que asesoramos, donde sale 60 pesos el litro de leche. Abaratas costos, reducir el impacto ambiental del transporte de 1000 kilómetros de General Rodríguez, por ejemplo, y además generar fuente de trabajo local. Ahora, si eso nosotros lo hacemos crecer a que abastezca un 10% de la población de Mendoza, y eso entra el Estado, la Empresa Nacional de Alimentos, le garantiza al productor que entra dentro de su red de comercialización y distribución. Entonces ese productor sabe que, asociado a la Empresa Nacional de Alimentos, puede generar una producción sin que caiga en la trampa de la especulación del mercado. Y además acceder a beneficios que el Estado puede darle, como son créditos a tasas preferenciales, entrar en una red de contactos con otros productores, etcétera, etcétera. O sea, darle esa dinámica de conexión federal de Estado presente y garantizando que el mercado no rompa con la especulación de mercado. Uh-huh. Eso creemos, por una parte, que es el puntapié para ponerlo federalmente, para expandir federalmente una empresa nacional de agroalimentos. Y obviamente que hay que basarse y potenciar las cooperativas, hay que potenciar lo que son la infraestructura de mercados centrales y demás que tiene ya el complejo productivo argentino, y unirlo en una red, unirlo en lo que es una red conectada, virtualizada, digitalizada. ¿Y cómo eso por una parte? Sí, perdón, no, completa la idea. Por otra parte, es lo que tenemos que discutir de comercio exterior. Que en eso tiene que ver cómo el Estado funciona para ser partícipe. Creo que a través de YPF Agro y de algunas estructuras cooperativas asociadas, la Empresa Nacional de Alimentos puede ser partícipe importante, protagonista importante de lo que es el comercio exterior de cereales y oleaginosa. ¿Por qué se supone que eso, Matías, impactará en establecer un límite al aumento constante de los alimentos? Básicamente la apuesta necesaria es vincular a los productores y a los trabajadores. Mira, te cuento una experiencia que desarrollamos en comienzo de la pandemia, que la llamamos Respaldar, que era red solidaria de producción y distribución de alimentos regionales. Esa experiencia, lo que hicimos fue a los productores organizados armaban un paquete, que puede ser que eran en algunos casos bolsones de verdura, más queso, más huevo, más diferentes producciones locales como eran dulces, etcétera, dependiendo la localidad, lo que tenía la organización de productores, que eran, nos juntábamos cooperativas, juntábamos asociaciones, productores de pueblo originario, campesinado, y armábamos una oferta. Y esa oferta se la presentábamos a organizaciones de la sociedad civil, como eran gremios, iglesias, uniones vecinales, y le decíamos, bueno, ¿cuánto de esto quieren comprar ustedes? Uníamos la oferta y la demanda, organizamos la oferta, organizamos la demanda. En un momento de pandemia donde estaba restringida la movilidad, o sea, estaban cerrados los súper, estaban cerradas las despensas. Entonces, en ese momento, esa herramienta nos valió, y el Estado le pedimos, bueno, ayuden con lo que es movilidad, gasoil y diferentes necesidades que había que suplir, pero
basándose en eso, lográbamos directamente llegar del productor al consumidor, solamente intermediada por las organizaciones de la sociedad civil y por los productores organizados. El precio era 30-40% menos de lo que planteaba el mercado. Ahí creo que está la clave en todo lo que va a ser esta difícil tarea de ponerse de acuerdo, de discutir, de debatir, pero esa imprescindible acción de que acerquemos al productor lo más posible al consumidor y rompamos esa cadena intermediaria que, como bien vos dijiste, parece que el proceso inflacionario no le afecta. Y claro que no le afecta. ¿Qué dijiste vos que era el quinto o el cuarto? El quinto problema que limita la generación de empleo. Hay 4 anteriores. Para algunos empresarios eso es así. ¿Por qué? Porque compra un precio, le marca el 30, el 20, el 40% y lo vende. O sea, decime dónde le afectó la inflación. No le afecta en ningún lado. Entonces, ese empresario que especula con comprar al menor precio para vender al mayor precio posible, realmente es muy perjudicial para los trabajadores, sobre todo para los trabajadores asalariados, los que tenemos la suerte de ser asalariados, y para los trabajadores informales. Entonces quedamos entrampados una gran parte de la población en esa situación que, bueno, creo que la empresa nacional de agroalimentaria debería contemplar las dos cosas, la micro y la macro. O sea, Matías, no te olvides un dato que le tiro: 33.000 millones de dólares ingresaron por exportación de cereales y oleaginosas el año pasado, y ahora van más o menos 12.000 millones de dólares. Matías, salgo un segundo de la medida en sí de crear, digamos, esta empresa nacional, y pienso más en términos macro y en términos políticos te quiero consultar, porque obviamente que hay una disputa ahí por la política económica en el propio gobierno, de una línea kirchnerista y la línea más albertista con Guzmán a la cabeza. Digo, ¿se puede, por ejemplo, bajar la inflación significativamente, o ir bajándola después de lo que va a ser un número alto de marzo, según lo que analizan todos, con el fondo ya en la Argentina, que por ejemplo pide que el dólar vaya acompañando la inflación, entre otras medidas? ¿Cuál es el margen? Porque pareciera que hay una pata del gobierno, digamos, la pata del kirchnerismo, que pide como lo que todos queremos, que, digamos, mayor, por decir, poder adquisitivo de todos los argentinos, pero está el fondo también. A ver, la política también es una disputa de intereses. En el frente de todo conviven diferentes intereses también, y que se disputan y que están en tensión. Y están en tensión porque el frente de todo es el que gobierna. Junto por el Cambio tiene una interna tremenda, pero como no gobierna ni aparece en los diarios. Este planteo que vos bien marcás es la disputa de intereses por el 10% del PBI que creció el año pasado Argentina, un crecimiento tremendo. Claramente el rumbo económico es bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es ver quién se queda con esos 10 puntos. Claramente hasta ahora se quedó los Pagani, los Pérez Compán. Pagani dijo que declaró en la bolsa de valores que ganó 20.000 millones de pesos el año pasado. Entonces, y tenemos un porcentaje de pobreza que roza el 40%. Entonces, lo que una parte del Frente de Todos está pidiendo es que haga que el gobierno ponga en marcha acciones políticas, siendo un shock distributivo, llegándole a la franja más vulnerable de la población, a los trabajadores y las trabajadoras, y alrededor de eso, a ver, porque el proceso inflacionario nosotros no lo estaríamos discutiendo si los salarios le ganaran a la inflación, pero cerramos una paritaria del 45% hace 30 días, 20 días, y la inflación fue del 50%. Entonces, esas son las discusiones que
pues la parte más cercana a Cristina, le estamos discutiendo a lo que es la parte más cercana a Guzmán, a Alberto. Esos 10 puntos, ¿a quién queda? ¿Cómo hacemos para que lleguen a los salarios? ¿Cómo hacemos? ¿Y por qué lo planteamos? Porque creemos que un país donde el consumo tracciona la producción como ya lo vivimos, porque lo que vivimos en el 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, donde la clase trabajadora iba y se compraba un plasma, se compraba un aire acondicionado, cambiaba el auto, accedía a un auto 0 kilómetros o podía llegar a tener la vivienda propia, no solamente era un beneficio de la clase trabajadora, sino que generaba más trabajo y traccionaba y dinamizaba la economía en esa rama. Hoy nosotros tenemos como logro excepcional es el crecimiento de la maquinaria agrícola, fantástico el crecimiento de la maquinaria agrícola, basal y todo lo que es, estamos chochos y todos están contentos de que la política para que crezca la maquinaria agrícola, que básicamente se basa en frenar un poco la importación y fomentar la producción interna, la producción nacional de maquinaria agrícola, es fantástica. Ahora, esa política no impacta en la mayoría de los argentinos que somos laburantes, o sea, impacta en un sector del agro. Ahora, necesitamos que se haga un shock distributivo en el resto de la población, en los comunicadores, en los laburantes estatales, en los docentes, que muevan el resto de la rama de la economía. Matías, muchísimas gracias. Ojalá que haya también margen para impulsarlo políticamente, ¿no? Porque parece que estamos atendiendo las urgencias y no pensando, programando cómo resolver estas desigualdades y estas asimetrías en nuestra sociedad. Gracias por explicarnos, Matías, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por llamar y saludo a Ivana, que hizo un laburo tremendo. Desde ayer viene laburando Ivana. En la producción, cambiando horario. Dale, un abrazo grande. Chau. Así son las cosas.